Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 163. Los esfuerzos de Colagusano. Peter pasó buena parte del año en la parte trasera del vagón, y encontró el momento perfecto, cuando tú no estabas, para colarse usando algunos objetos que le dio el Señor Oscuro. Lily entregó un hueso de una criatura desconocida, así como una caja de aspecto muy desgastado a las manos de Dumbledore. Ese hueso estaba encantado con poderosa magia oscura. Gracias a él, Peter evitó temporalmente la barrera de protección del vagón y logró entrar. Después, usó esta caja para esconderse, y fue él quien instigó al tercer hijo de los Weasley a traicionarlo desde el principio. Para entonces, llevaba mucho tiempo en el vagón, durante el cual descubrió la insatisfacción del chico con sus circunstancias y las decisiones de su familia. Cuando Arthur y Molly fueron enviados a Francia para contactar con Bella, quien se hacía pasar por Roland, el Señor Oscuro se encontraba en un momento crítico, controlando a los magos sangre pura más importantes de la comunidad mágica francesa. Si las estadísticas de inteligencia de Arthur y Molly en Francia avanzaban sin contratiempos, incluso con el encubrimiento de Bella y esta gente, era muy probable que encontraran algo incorrecto. Para evitar este riesgo, el Señor Oscuro le ordenó a Peter que usara a los niños Weasley en la carreta para crear confusión y desviar la atención de Arthur de ellos lo más posible. Perky se convirtió entonces en su mayor logro, y en lugar de tener una conversación directa con Perky, ganó su amistad enviándole cartas en las que reconocía su talento y lo presionaba para que su propio hermano lo menospreciara y los estudiantes de primer año lo aplastaran por encima de su cabeza. Lo que realmente hizo que Perky decidiera traicionar y confiar en este amigo por correspondencia, al que nunca había conocido en persona, fue una carta de nombramiento emitida por el mismísimo ministro de magia británico. Esta carta de nombramiento se recibió durante el verano, cuando Perky estaba en casa. Sospecho que en medio de esa conversación, él y Fudge se comunicaron personalmente con Paul Bostru. Peter todavía estaba en el vagón en ese momento. Él solo actuó como intermediario. Después de regresar al vagón, Perky expresó su determinación de desertar. Peter también había propuesto que si hacía algún mérito en el vagón antes de desertar, podría obtener un mejor trato después de unirse al Ministerio de Magia, pero esta oferta fue rechazada por Perky. Lupin continuó con las palabras de Lily. El propósito inicial del Señor Oscuro se cumplió cuando Arthur y Molly se enteraron de la traición de su hijo, regresaron de Francia y renunciaron voluntariamente a todos sus cargos para evitar sospechas, entregando todas las tareas francesas a Sirius. Y después del incidente de Perky, todos nos enteramos del problema de que había alguien acechando en el vagón y realizamos 3 búsquedas a gran escala. Lupin miró la pequeña caja de madera que ya estaba en las manos de Dumbledore. Al principio, pensamos que había habido algún desliz en tu búsqueda en la carreta, pensando que habíamos pasado por alto algunos lugares que difícilmente llamarían nuestra atención, pero después de comprobar la memoria de Colagusano, además de recuperar esta caja de su cuerpo, nos dimos cuenta de que fue esto lo que le ayudó a esconderse en la carreta. Una caja con un hechizo de ocultación y confusión extremadamente poderoso. El encantamiento debió de provenir de la mano del Señor Oscuro. Incluso puede evadir tu detección. Colagusano no siempre se escondía en el mismo lugar. Preparó 3 escondites. Uno en el aula de astronomía, en el techo del vagón, otro en el eje de la base y otro bajo los escalones de madera de la parte trasera de la salida. En cuanto percibía que alguno ya no era seguro, se ponía en marcha. También estaban esos pelos de rata que Jon encontró antes en el aula de encantamientos, y que había dejado allí a propósito. El Señor Oscuro también descubrió más tarde que dejaste ir a Sirius a Francia en lugar de Arthur y Molly, y le ordenó a Colagusano que revelara su identidad para traer a Sirius de vuelta. En respuesta a esto, aunque Colagusano se resistía con todas sus fuerzas, no se atrevió a desobedecer la orden de aquel hombre. Esta vez, su objetivo era Jon. Por Perky, sabía que confiabas en él, y también por sus acciones previas en el castillo de Hogwarts, percibió su audacia. Así que tomó la iniciativa de exponer las pistas relacionadas con él ante sus ojos.
Después, como era de esperar, Jon no ignoró la pista como harían los estudiantes normales, y tomó la iniciativa de informarte. Este asunto también tuvo el efecto que el Señor Oscuro esperaba. Fui yo quien le escribió a Sirius. Tras recibir la noticia, abandonó sus funciones en Francia y regresó directamente a Gran Bretaña. Perdimos por completo la última oportunidad de conocer los planes del Señor Oscuro en Francia y detenerlo a partir de ese momento. La cara de Sirius era un poco fea, el placer de matar a Colagusano para vengar a su amigo ya había desaparecido, simplemente estaban jugando con ellos. Colagusano está familiarizado con sus personajes y cada paso de su reacción está calculado por él. Dumbledore miró fijamente la caja de madera en su mano, su mirada estaba tranquila mientras sacudía la cabeza y decía. Él completó su tarea muy bien, pero al final, su señor decidió abandonarlo. Porque el Señor Oscuro siempre ha sabido muy bien que Colagusano nunca le ha sido realmente leal, dijo Lupin con rostro sereno. Como el propio Colagusano dijo antes de morir, su sumisión al Señor Oscuro solo se debía a su propio miedo, no a una admiración personal por él ni a su acuerdo con su teoría de la sangre pura. El Señor Oscuro había visto exactamente lo que había en su corazón y estaba exprimiendo hasta el último ápice de valor residual de él al obligarlo a llevar a cabo esta misión en el vagón. Colagusano también lo previó, pero no tuvo más remedio que complacer a su señor, a quien más temía, y desde el momento en que decidió traicionarnos, no hubo otra salida para él. Mientras decía esto, la frente de Lupin se frunció ligeramente. Ahora, lo único que lamento es no haber obtenido mucha información de la mente de Colagusano sobre cuál es exactamente la próxima estrategia que el Señor Oscuro va a llevar a cabo contra nosotros después de apoderarse por completo del poder de Francia. Dumbledore miró al cielo con una mirada profunda. Esto tampoco necesita saberlo Colagusano. Él ostenta el máximo poder en Francia, pero eso no significa que tenga control total sobre la comunidad mágica francesa. Según sus métodos anteriores para controlar Gran Bretaña, sin duda habrá una sangrienta represión próximamente, sobre todo porque el número de magos muggles en Francia es actualmente alto, y si quiere consolidar su teoría de la supremacía de la sangre pura, debe controlar el número de magos muggles hasta cierto punto. Ni tanto que suponga una amenaza excesiva para su gobierno, ni tampoco que nadie se vea oprimido y falten los esclavos de menor nivel. Capítulo 164. ¿Dónde está el barco? Entonces, más adelante, desatará una masacre en la comunidad mágica francesa, y nos incluirá en ese objetivo, dijo Dumbledore con voz grave. Definitivamente evitará que aprovechemos esta oportunidad para conspirar con la resistencia francesa, causándole así más problemas. Cuando dijo esto, casi todos los miembros superiores de la Orden del Fénix se reunieron a su lado. Los Weasley, Moody, Kingsley, McGonagall, Flitwick, así como Lily, Sirius y Lupin, que habían estado aquí desde el principio. Kingsley preguntó con calma. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos primero a Francia? Por supuesto, tenemos que ir a Francia, no podemos permitir que el Señor Oscuro masacre sin control a esa gente inocente, y el interior de Gran Bretaña ha sido firmemente establecido por él, si queremos desarrollarnos, solo podemos hacer crecer nuestro propio poder en el exterior. Dijo Dumbledore bruscamente. Pero todavía no, todavía necesitamos conseguir más ayuda antes de ir a Francia. El resto de la Orden del Fénix se puso de pie y se reunieron juntos alrededor de Dumbledore. Fawkes, que originalmente estaba fingiendo estar durmiendo en la rama de un árbol no muy lejos, como si sintiera un llamado, agitó sus alas y aterrizó sobre los hombros de Dumbledore. Pronto, en este acantilado junto al mar, todos los magos de la Orden del Fénix desaparecieron. Y en un lugar lejano, una hoguera bailaba en el suelo, y un anciano con cabello gris y una larga gabardina negra estaba sentado en una silla a un lado. El fuego danzante flotaba en sus ojos, y detrás de él, muchas personas mayores que parecían tan viejas como ellos eran, no podían adivinar lo que su señor estaba pensando en ese momento. Pronto, el sonido de innumerables apariciones resonó en esta zona. Uno tras otro, los magos de la Orden del Fénix aterrizaron en el suelo, y al frente estaban liderados por nada menos que Dumbledore, con su rostro tranquilo. El anciano sentado frente a la fogata lo miró, los dos se miraron, nadie pronunció la primera palabra y la escena se volvió un poco fría por un rato. Porque los que están detrás de los dos ancianos, cuando se miran el uno al otro, sus miradas no pueden evitar traer cierto escrutinio y hostilidad. El primero en romper este silencio es el anciano que se levanta de la silla, extendió una mano hacia Dumbledore.
Justo cuando el rostro de Dumbledore mostró una sonrisa, la gente detrás del anciano mostró una mirada de renuencia. El Señor Oscuro, que una vez conquistó toda Europa antes de que Voldemort diera un paso, y dijo con voz fría: antes de discutir otras cosas, primero págame la factura de las varitas del primer semestre del año. Jon rápidamente comenzó a organizar los trabajos en Hogwarts el día después de que comenzó el viaje. Aunque el barco de madera no necesitaba ser pilotado, la estructura organizativa general no podía quedarse atrás. Dejó a George como primer oficial, a Neville como segundo oficial, a Hermione como contralora responsable de la contabilidad, supervisión y distribución de varios suministros a bordo, a Fred como marinero jefe responsable de la gestión de la disciplina básica de los estudiantes, dejó a una chica de cuarto año llamada Eloise Midgen manejar la cocina, dejó a Colin Creevey, de segundo año, como vigía, responsable de observar las condiciones del mar. De hecho, estas son solo la división de deberes y títulos. La razón para darle a George y Fred tal posición, es más bien para que se disciplinen a sí mismos, fuera del control de los profesores. Es probable que se den por vencidos y se vuelvan locos. Y el más importante de ellos es, naturalmente, el trabajo de Hermione. Después de la verificación del inventario, la sala de almacenamiento es rica en suministros, los recursos alimenticios no faltan y es suficiente para mantener la vida normal de todas las personas a bordo durante más de medio año. Los recursos de agua dulce naturalmente no causarán problemas a aquellos que son magos. El hechizo para hacer agua no es un hechizo muy complicado, básicamente todos los estudiantes mayores de tercer grado lo conocen, y el agua invocada por este hechizo normalmente es potable. También está el problema del mareo, y como esperaba Jon, por la tarde, después de que pasara la excitación de la mayoría de los estudiantes, más de 20 de ellos tenían síntomas de mareo. Pero no hay una buena solución para esto, o mejor dicho, no hay necesidad de pensar deliberadamente en una manera. Mientras vomiten y tengan arcadas, siempre se acostumbrarán a ello. Pero esto también provocó que temporalmente la mitad de las personas a bordo tuvieran una mirada sin aliento, pasando la mayor parte del tiempo descansando en sus habitaciones y luciendo menos enérgicos. Y Jon en este momento no se quedó de brazos cruzados, ahora debía comenzar a pensar en formas de solucionar el primer problema al que se enfrentarían después de zarpar. Es decir, ¿a dónde van ahora? Hay un mapa completo de Gran Bretaña en el vagón, y en la tarde del segundo día de viaje, Jon y su primer y segundo oficial se reunieron en la sala común y estudiaron ese mapa. Creo que es muy probable que estemos en el mar desde la costa oeste del norte de Inglaterra. George señaló con el dedo el punto en el mapa de la ciudad costera de Inglaterra, Whitehaven. Tengo la impresión de que durante el día vi una señalización muy similar a este nombre, y luego la dirección en la que avanzaba el vagón debería ser hacia el oeste, y es muy probable que el mar en el que nos encontramos ahora sea el mar de Irlanda. George dijo con convicción. Jon siguió la dirección de su dedo para mirar hacia adelante. Si seguimos sus palabras, entonces ahora están navegando en la dirección que debería estar directamente opuesta a la isla de Man. Pero antes de que pudiera asimilar sus palabras, Neville presentó un argumento diferente. Es cierto que podríamos haber estado vagando por la costa oeste del norte de Inglaterra durante el día, pero el vagón iba tan rápido que en mediodía tuvo tiempo suficiente para pasar por muchos lugares diferentes. Al anochecer, cuando podrías haberte alejado, George, no nos dirigíamos al oeste, sino al este. Eso significa que no entramos al mar por la costa oeste, sino que deberíamos estar en la costa este, y este mar debería ser el mar del norte. Señaló la zona marítima entre Gran Bretaña y Dinamarca. Sin embargo, George no parecía estar de acuerdo con su declaración. Todavía siente que Hogwarts no debería haber abandonado Gran Bretaña, y ahora está vagando por el mar entre Irlanda y las Islas Británicas. Dos personas que no podían convencerse mutuamente finalmente miraron a Jon. Jon realmente tiene dolor de cabeza en este momento. Durante el día, gastaba su energía tratando de manejar el Letifold. ¿Cómo podría haber tiempo para determinar dónde estaba el vagón y en qué dirección iba? Y todo el mar es infinito, no hay lugar para comparar y no tienen forma de confiar en el entorno circundante para determinar la ubicación. Quizás algunos de los tripulantes veteranos puedan confiar en las estrellas para determinar la ubicación, pero ahora en este barco, más de 20 personas sufren mareos. ¿Dónde pueden encontrar a la tripulación veterana? Mientras todos fruncían el ceño ante esto, Colin, quien estaba a cargo de observar las condiciones del mar, irrumpió en la sala común. Estaba jadeante, con excitación y pánico en su rostro. Capitán Green.
Encontré un barco de carga. Capítulo 165. Carguero Muggle. Nikolai Anderson es el capitán de este Maersk Moller. Es un hombre danés cuyo trabajo principal durante los días laborables es dirigir el buque de carga de 5.000 toneladas entre Esbjerg, Dinamarca, y Edimburgo, Escocia. Maersk Moller se dedica exclusivamente al negocio de exportación de carne de cerdo, vendiendo carne de cerdo a través de las fronteras en nombre de varias granjas porcinas. La carne de cerdo danesa es de alta calidad. Dinamarca es el mayor importador de tocino del Reino Unido, y el tocino danés fue el primer tocino que se anunció en la televisión británica y fue tan jactancioso en ese momento que siempre tenía la frase "el buen tocino tiene danés" escrito por todas partes en el paquete. Anderson no ha ocupado el puesto de capitán durante tanto tiempo, anteriormente sirvió como primer oficial durante 7 u 8 años bajo las órdenes de su padre, y luego se aventuró por su cuenta, entró en una compañía de transporte y trabajó en ella durante muchos años como marinero, y solo ahora, con 40 años, se ha convertido en el capitán de este pequeño barco de carga. Para esta ruta desde Dinamarca hasta Reino Unido, Anderson ya no sabe cuántas veces ha ido. Ahora que el invierno no ha llegado oficialmente, habrá muy pocas tormentas, por lo que en este momento, está preparando tranquilamente una tumbona para tumbarse en la terraza al sol. El barco de carga no es demasiado grande, y la dotación de personal también está de acuerdo con la más básica. Además de él, el capitán, el barco solo tiene un primer oficial, un segundo oficial, 2 marineros, un total de 5 personas. Su viaje más largo es de menos de 2 días, por lo que no hay necesidad de una dotación de personal demasiado complicada. Maldita sea. ¿Cuánto tiempo hace que no lavas la cubierta con manguera? Hans. Me está entrando polvo en los ojos por el viento. Anderson se frotó los ojos de repente y gritó con rudeza. Un marinero debe trabajar como un marinero. Solo los marineros que lavan la cubierta están calificados para beber ron, eso lo supe desde mi primer día a bordo. Al parecer, Anderson es un gran conversador, o la mayoría de las personas que pasan mucho tiempo en el mar son conversadores. Después de todo, en esta era, no hay tanto avance tecnológico para que la tripulación pase el tiempo en el mar, y la comunicación boca a boca es la forma más común para que se relajen. El marinero llamado Hans respondió a su capitán desde lejos, pero no quiso acercarse inmediatamente para limpiar la cubierta. Pronto llegarán a su destino, y el primer oficial está liderando al resto de la tripulación para hacer un inventario final del compartimento de carga. Naturalmente, Anderson sabía que tenían trabajo entre manos y solo murmuró 2 veces antes de volver a recostarse a tomar sol. Sin embargo, antes de que pudiera relajar su mente ni siquiera por 2 segundos, un sonido sordo, como si algo golpeara la cubierta, llamó su atención. Inmediatamente levantó la cabeza alerta, mirando en la dirección de donde provenía el sonido, y vio a 2 niños saltar al borde de la barandilla de la cubierta. El mayor tiene cabello rojo, alto, viste una extraña túnica negra, sostiene un pequeño palo de madera en su mano, con una cara llena de excitación inquisitiva, mira de izquierda a derecha a su barco de carga, mira el físico y la apariencia, debe tener al menos 15 o 16 años, listo para ir al grado secundario. El más joven es relativamente delgado, también viste exactamente la misma túnica, sostiene un palo de madera, tiene cabello negro ligeramente largo y una nariz un poco alargada, así como hermosos ojos, que tienen el capital para engañar a las mujeres en el futuro, luciendo como si solo tuviera 13 o 14 años. Es solo que el niño grande y pelirrojo le dio a Anderson una sensación de estar desafinado. Por el contrario, el joven realmente tiene una apariencia honesta y linda. No es cierto. Sacudió la cabeza bruscamente y parpadeó para volver a mirar a los 2 niños. No debería centrarse en eso, sino en quiénes son estos 2 chicos. ¿Cómo llegaron a bordo? ¿Este es un barco Muggle? Por primera vez en mi vida he visto uno de hierro. ¿Cómo logran mantener algo tan pesado flotando en el agua sin magia? Desde el momento en que abordó por primera vez este carguero Muggle, George comenzó a parlotear sin parar. Parecía haber heredado la afición de su padre de ser tan curioso y fascinado por todas las cosas muggles, a pesar de sus orígenes de sangre pura. A John simplemente le molestó tanto que se arrepintió de haber traído a George con él. Debería haber sabido dejar que Neville lo siguiera en primer lugar. Bueno, hablaremos de estos asuntos cuando regresemos. No olvides que ahora estamos en el barco de otra persona. John abrazó a George por si aprovechaba su distracción para alejarse en el barco del otro hombre, y luego miró al hombre de mediana edad que los observaba desconcertado mientras tomaba sol en la cubierta.
Hola señor, lo sentimos, puede que lo hayamos asustado, pero no teníamos ninguna intención de hacerle daño, solo queríamos preguntarle algo. A Anderson no le importó la cortesía de John, sus ojos estaban abiertos por la confusión mientras preguntaba con incredulidad. ¿Cómo subiste a bordo de mi barco? John no tenía la intención de usar medios coercitivos fácilmente, y además, incluso si quisiera usarlo, ni él ni George conocían en realidad hechizos como la maldición Imperius, lo máximo que podrían hacer sería usar una maldición de cuerpo completo para controlar los movimientos de este hombre, pero para obtener información de él, tendrían que comunicarse con él. Le explicó pacientemente a este mugle. Hemos venido de nuestro propio barco, para presentarnos, soy el capitán de Hogwarts, John Green, y este es mi primer oficial George Weasley, debido a algún accidente, nos hemos perdido en el mar, así que nos tomamos la libertad de abordar su barco para preguntar qué lugar es este, o qué mar es esta zona. Anderson se sintió ridículo. Las palabras de John le dieron la sensación de un niño jugando a las casitas. Había estado encubierta todo el tiempo pero no había notado ningún barco alrededor de principio a fin, y mucho menos quién dejaría que un adolescente fuera el capitán. ¿Dónde está tu barco? John señaló hacia atrás, hacia George, con el pulgar. Siempre ha estado ahí. Anderson miró en dirección a su dedo y vio un barco de madera justo al lado de su carguero. Ese barco parecía antiguo. Estilo vintage, casco antiguo y velas largas que han sido eliminadas en gran medida en el último siglo, en el océano de la Tierra actual, a menos que en las profundidades del océano o en museos, simplemente no se pueden encontrar barcos similares. Y lo más extraño es que efectivamente está allí, a menos de una milla náutica del propio barco de carga de Anderson, obviamente tan visible, pero él solo pudo notarlo bajo la guía del niño. Esto hizo que un escalofrío recorriera el corazón de Anderson. Por alguna razón, de repente pensó en su padre, que había dejado de ir al mar el año pasado y que le había contado la leyenda del barco fantasma. Capítulo 166. Otra orden buscada. John había venido aquí a pedir ayuda, no a intentar asustar a la gente. Después de escuchar de Colin que se había avistado un carguero mugle, dudó por un momento antes de decidir hacer contacto con la gente de esa nave. Tienen que determinar su ubicación actual, así como la dirección en la que se dirigen, y ciertamente no es posible medir dicha información dependiendo de su grupo de novatos, la gran mayoría de los cuales normalmente nunca han visto el mar, por lo que solo pueden buscar a otras personas que puedan ayudar. Después de decidir hacer contacto con la gente de este carguero mugle, John dejó que Neville tomara el puesto de timón. Aunque el timón navega de forma completamente automática, también puede manipularse a la fuerza para desviarse, excepto que después de soltar el timón, volverá a su curso anterior. Cuando Hogwarts se acercó, la gente del carguero mugle no tuvo ninguna reacción, ni siquiera desembarcaron, y John y George vieron a un mugle tendido en la cubierta del carguero de Hogwarts. Aunque se acercaba un barco de madera tan llamativo, él parecía no darse cuenta y seguía hablando en voz alta consigo mismo y con los marineros del carguero sobre algo. Esto demostró que los encantamientos anteriores en el vagón siguen siendo efectivos incluso ahora, después de convertirse en un barco, cuando navegan en el mar, incluso si están cerca, los mugles no los notarían. Después de acercarse al carguero, John usó el hechizo de levitación en el anillo y trajo a George a este barco, así se desarrolló esta escena ahora mismo. Este es el Mar del Norte, el mar cerca de la costa oriental de Inglaterra. Anderson estaba algo aterrorizado por dentro, originalmente simplemente no creía en esas historias de fantasmas que le contaba su padre, pero los dos chicos extraños frente a él y el barco antiguo detrás de ellos que no deberían haber aparecido en el mar en esta época realmente no se pueden explicar con un sentido común general. Parece que el juicio de Neville fue acertado, dijo John con el ceño ligeramente fruncido. Cuando estábamos en tierra, la carreta realmente iba hacia el este, y ahora estamos en este mar entre Dinamarca e Inglaterra. George también podía ver lo que estaba en juego, se rascó la cabeza y siguió su ejemplo. No puedo creer que hayamos girado. Ahora mismo no estamos en el mar de Irlanda. Si estamos en el mar del norte, entonces Hogwarts viaja hacia el norte, y nosotros vamos al norte de Europa. ¿Recuerdas algo sobre el norte de Europa? Bueno, recuerdo haber oído a Bill y a los demás mencionar en casa que Durmstrang, una de las 3 mejores escuelas de magia de Europa, está en el extremo norte de Europa, solo que su ubicación es muy misteriosa. Los forasteros prácticamente la desconocen. ¿Vamos a Durmstrang?
Esa escuela no tiene buena reputación, y se rumorea que no prohíbe a los estudiantes investigar magia oscura. No debería ser así, reflexionó Jon. No había olvidado lo que Dumbledore le había dicho una vez antes de dejar el vagón, que el propósito de su viaje no era solo evitar la guerra de magos en Gran Bretaña y Francia, sino que también tenía mucho que ver con el propio Voldemort. Según lo que Jon sabía, Voldemort parecía no tener nada que ver con ese Durmstrang de principio a fin. Jon y George no evitaron a Anderson cuando hablaban, y el capitán, que había visto innumerables olas en el mar, los escuchó y entendió cada palabra, pero no pudo comprender nada en absoluto. Y justo cuando su cuerpo permaneció rígido en el lugar, el rabillo del ojo se dirigió al barco de madera que se supone que solo existe en el museo. A través de la luz del sol que había llegado al mediodía, esta vez de repente notó el emblema en la vela del antiguo barco. Al ver el símbolo compuesto por 4 animales alrededor de una H, las pupilas de Anderson se encogieron ligeramente. Jon se dio cuenta muy bien de su inusual comportamiento. ¿Qué pasa, señor? ¿Conoce nuestro barco?, preguntó con una expresión amable, su rostro lleno de una mirada de inofensividad. George se sorprendió un poco por la repentina pregunta de Jon, no vio el cambio en el rostro de Anderson y no podía entender por qué Jon se molestaba en preguntarle a un mugle si reconocía su barco. Anderson obviamente tembló un poco, miró a Jon, y había una diferencia significativa en la mirada de sus ojos de ahora a antes. Si antes era solo miedo a lo desconocido, ahora era una especie de horror a reconocer algo. No es nada. Yo no lo reconocí. Tartamudeó, hablando de manera poco convincente, y George notó que algo andaba mal esta vez, entrecerró los ojos y movió su varita. Oye, señor, será mejor que diga la verdad. Giró su varita y un rastro de llamas se trazó desde el punto donde la punta de su varita se había cruzado. Un truco tan básico ya hizo que Anderson casi gritara. Jon también levantó su propia varita, la punta de su varita brillaba roja, y preguntó con una mirada tranquila en su rostro. Espero que no grites, o tendremos que usar más Obliviate más tarde. No le haremos daño, señor, pero por favor, coopere con nosotros. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Has visto nuestra nave por alguna parte? Son una organización terrorista. Anderson, que apenas podía mantenerse en pie en cubierta, reprimió el impulso de gritar y dijo con voz estridente. Ese símbolo en la vela. Es un símbolo que solo usan las organizaciones terroristas buscadas por el gobierno británico. George y Jon se miraron el uno al otro. El rostro de George parecía un poco confundido, mientras que la expresión de Jon se fue ensombreciendo lentamente. Sin dudarlo un instante, agitó su varita y apuntó a Anderson. Desmemoriar. Al momento siguiente, Anderson se quedó congelado en su lugar con una expresión apagada, mientras Jon arrastraba a George de regreso a Hogwarts. Después de regresar al barco de madera, Neville soltó el timón, de modo que este continuó volviendo a su curso anterior. Neville vio la mirada en el rostro de Jon y preguntó con cierta preocupación. Entonces, ¿cuál es la situación? Hogwarts sin control humano, comenzó a alejarse gradualmente del barco de carga que venía de Dinamarca. Jon todavía podía ver a Anderson parado en la cubierta y había vuelto a sus sentidos en ese momento, parecía que estaba un poco confundido acerca de por qué estaba aturdido en la cubierta, y luego comenzó a maldecir y reprender al marinero llamado Hans por no limpiar la cubierta. El rostro de Jon estaba sombrío mientras hablaba en un tono frío. El gobierno mugle en Inglaterra también ha emitido una orden de búsqueda contra nosotros. George desde el principio no entendió por qué Jon parecía preocuparse por esto, ni siquiera le temen al aviso de búsqueda del Ministerio de Magia. ¿Qué puede contar el aviso de búsqueda del gobierno mugle? Pero claro, lo que realmente preocupa a Jon no es el hecho de ser deseado en sí, sino más bien algunas de las implicaciones que se esconden tras ese hecho. El Señor Oscuro y el gobierno mugle británico tienen acuerdos secretos, o probablemente sea como el Ministerio de Magia francés, también ha incluido a una parte de su propia gente en ellos. Capítulo 167. Gobierno mugle. La relación entre magos y mugles siempre ha sido muy complicada. Sin embargo, debido a la naturaleza especial de la magia, el mantenimiento de esta relación siempre ha sido decidido por el lado del mago. Desde que el Estatuto del Secreto entró en vigor en el mundo mágico, ambas partes han cortado por completo sus vínculos legales y el título de mago solo existe en el folclore mugle. Pero no es que ambas partes no interactúen.
En la mayoría de los gobiernos mágicos, a magos y mugles se les permite enamorarse libremente. Los mugles que tienen relaciones con magos, o que forman familias más tarde, obtienen el derecho a saber sobre la existencia de la magia. Desde este aspecto se puede ver que, si bien el estatuto del secreto se aplica estrictamente, también hay cierta flexibilidad en la aplicación de ciertas cuestiones. Por ejemplo, los gobiernos mágicos de hoy en día en realidad dependen del sistema político mugle. Para garantizar la aplicación de la ley, los líderes de los gobiernos mugles locales serán informados de la existencia del mundo mágico por el ministro de magia en su primer día de cargo, para fortalecer la cooperación entre los dos gobiernos. Según algunas normas que Jon aprendió del libro original, el intercambio entre los líderes de ambos gobiernos está definitivamente dominado por el lado del ministro de magia. La existencia de la magia les permite tener demasiada posible manipulación de la memoria humana. Para mantener el estatuto del secreto, y al mismo tiempo fortalecer la cooperación, dejando que los más altos líderes como el primer ministro mugle sepan la existencia de los magos simultáneamente, es poco probable que los ministros de magia no puedan pensar en imponer algunas restricciones a sus percepciones. Por ejemplo, en el libro original se describe claramente que Fudge una vez visitó personalmente al actual primer ministro británico cuando llegó al poder y le presentó la existencia de la comunidad mágica. Esto revela muchos de los aspectos subyacentes ocultos que ocurren detrás de escena. El primer ministro británico, antes de convertirse en primer ministro, también debe ser una figura política de alto nivel en el gobierno mugle. Sin embargo, desconoce la existencia de los magos y la magia hasta después de convertirse en primer ministro. Esto probablemente significa que el estatuto del secreto se relaja solo para las figuras políticas más importantes, como el primer ministro. De lo contrario, Fudge no habría venido a decirlo en persona, en lugar del primer ministro anterior u otros mugles para transmitírselo al nuevo primer ministro con antelación. Con toda probabilidad, después de que el primer ministro renunciara, un mago lo visitaría especialmente para borrar los recuerdos de los magos y la magia de su mente, e incluso durante su mandato, se impondrían todo tipo de restricciones en su mente subconsciente y memoria para evitar que filtrara la información sobre la existencia del mundo mágico. Después de todo, una vez que una persona de tal estatus ha violado el estatuto del secreto, no hay lugar para ninguna revocación. La comunidad mágica dedicó mucho esfuerzo a lograr la cooperación con el primer ministro mugle, generalmente con la intención de lograr muchas cosas, como hacer que el trabajo de aplicación de la ley de la comunidad mágica pudiera conectarse con la aplicación de la ley mugle. Aprender magia es equivalente a que la gente común obtenga un arma con balas ilimitadas, el mago oscuro que comete un crimen es equivalente a un gángster con un arma, y es probable que este tipo de gángster use a los mugles comunes como escudo en el proceso de ser cazado, obstruyendo el trabajo del Ministerio de Magia. Entonces, el canal de comunicación entre los dos gobiernos se ha vuelto excepcionalmente importante. Los criminales en el mundo mágico también pueden ser buscados en el lado mugle del mundo aquí. Ciertamente no es posible atrapar a la persona buscada, pero puede hacer que los mugles tengan vigilancia para que no sufran tontamente por parte del mago oscuro y se comuniquen con la línea directa especial al verlos. Hoy, Dumbledore liderado por Hogwarts y la Orden del Fénix se ha convertido en un criminal buscado bajo el gobierno de Voldemort. Justo después de reunirse con el Capitán Muggle, les dijo que el escudo del colegio Hogwarts es el símbolo utilizado únicamente por las organizaciones terroristas que el gobierno británico ha estado buscando. Esto significa que el gobierno de Voldemort ha completado el intercambio de información policial con el gobierno Muggle. Solo hay dos posibilidades que Jon puede imaginar. Lo primero es que después de completar la toma del poder sobre todo el Ministerio de Magia británico, Voldemort no cambió la estrategia de los contactos del Ministerio de Magia y el gobierno Muggle en el pasado, aún así, dejó que Fudge y el actual primer ministro compartieran información y se concentraran de todo corazón en estabilizar la situación en el mundo mágico primero. La segunda, la peor conjetura, es decir, dado que Voldemort puede usar los 7 años de tiempo para planear apoderarse del Ministerio de Magia francés, no tiene sentido que deje ir al otro gobierno que tiene frente a él, uno al que desprecia más y del que quiere deshacerse lo antes posible, el gobierno Muggle. En el caso de dominar la ventaja absoluta de la información, tener la maldición Imperius, legilimancia, magia de memoria, Veritaserum y magia de tipo aparición, es fácil controlar a algunos altos funcionarios mugles.
Pero Jon frunció el ceño y pensó profundamente por un momento, pensó que si él podía pensar en estas cosas, era poco probable que Dumbledore no pudiera pensar en lo mismo, como las situaciones en el vagón, es suficiente para demostrar que el anciano debería ser más reflexivo que él. Dumbledore inevitablemente pondrá a alguien o algo del lado del gobierno Muggle, pero dada la situación actual, Voldemort tiene la ventaja en este arreglo. Con solo pedir indicaciones una vez, Jon pudo obtener mucha información adicional. No tiene sentido que se preocupe por todas esas otras cosas, después de todo, todos ellos ya están navegando en el mar, así que lo que más debería preocuparles ahora es su propia situación en este momento. Nuevamente en la sala común, en el mismo conjunto de mapas, Jon marcó un punto en Inglaterra cerca de la costa este. Estamos aquí ahora, Neville tenía razón, el vagón iba hacia el este todo el tiempo, el mar en el que navegábamos estaba en el mar del norte, y la dirección en la que vamos ahora, que juzgamos anoche basándonos en las estrellas, es una línea recta hacia el norte. George y Neville miraron hacia la parte superior del mapa. Gran Bretaña está directamente al norte de las Islas Feroe, un territorio danés, más al noroeste de las Islas Feroe está Islandia, y si vas hacia el noreste, están Noruega, Suecia, Finlandia y otros países europeos. Mirando hacia dónde se dirige Hogwarts ahora. Si no hay una desviación importante de la ruta en el medio, entonces deberían ir a cualquiera de estos lugares. Jon y los otros dos reflexionaron durante un rato sin poder averiguar qué tipo de cosas les tenía reservado Hogwarts o la Orden del Fénix en Islandia o Noruega. Pero George, después de un momento de vacilación, todavía frunció el ceño y recordó. Creo recordar que en el primer año de colegio de Ron, Charlie se quejó conmigo de que iban a una misión a un lugar muy frío, y en ese momento incluso le pidió a mamá que le preparara varios suéteres y abrigos. Me pregunto si esto tendrá algo que ver con nuestro destino esta vez. Eso era todo lo que podía recordar, incluso en la casa Weasley, sus dos hermanos mayores, Bill y Charlie, normalmente no hablaban de su trabajo en la Orden del Fénix en casa, especialmente con George y Fred, dos alborotadores, manteniéndoles oculta mucha información. Jon se acarició la barbilla, mirando el mapa, sin decir mucho. Ahora, a juzgar por su ubicación y la dirección del viaje, al menos los estudiantes a bordo pueden estar seguros de que no están demasiado lejos de Gran Bretaña. Y después de esto, hay muchas otras cosas a bordo de las que Jon tiene que ocuparse. Por ejemplo, están a punto de pasar su primera gran fiesta lejos de los profesores en el mar. Halloween. Capítulo 168. Halloween. En el Halloween anterior en el vagón, aunque Hagrid no encontraría un lugar especial para detener el vagón para un festín como la cena de apertura y la cena de Navidad, pero, los profesores aún harían las decoraciones festivas en el gran salón. Para la cena, los estudiantes prepararán un buen banquete, y cada profesor llevará consigo un montón de dulces, y cada vez que un estudiante pase junto a ellos, sacarán un puñado de dulces de sus bolsillos y los meterán en las manos de los niños. Ahora, aunque los adultos ya no estén, Jon no tiene intención de simplificar esta celebración festiva. Es importante unir a los niños y mantener el mismo sentido de rutina que en el pasado para que se sientan más apreciados y seguros. Temprano en la mañana del día de Halloween, los estudiantes de último año de cuarto y quinto año se levantaron y comenzaron a decorar la terraza. Después de una votación colectiva el día anterior, todos estaban entusiasmados de tener la cena navideña de este año en la cubierta abierta del barco. Muchos de los estudiantes que habían estado mareados habían comenzado lentamente a adaptarse, y el océano, al que rara vez habían estado expuestos antes, evocaba una sensación de novedad en casi todos. Ya habían celebrado una cena juntos en la playa junto al mar una vez antes, pero nunca habían celebrado una fiesta como esta en el océano. A última hora de la tarde, la cubierta estaba completamente ordenada y el clima de hoy era muy bueno, aunque estaba empezando a hacer algo de frío invernal, no había mucho viento ni olas. Varias mesas largas en el gran salón fueron movidas fuera de la cabaña, los murciélagos transformados usando la transfiguración volaron sobre sus cabezas, y las lámparas de calabaza colgando del mástil, los candelabros flotando en el aire, acompañados por el suave sonido de las olas, dejaron que la inquietud de los estudiantes de Hogwarts por la ausencia de la protección de los profesores se liberara gradualmente. Especialmente después de que Jon informó a todos la posición exacta en la que se encuentran ahora, lo que sin duda calmó los corazones de aquellos que obviamente estaban un poco agitados antes.
Pero una vez más, después de resolver el problema de ubicación actual, Jon no se olvidó de las tareas y deberes que ellos, como estudiantes, tenían que tomar la iniciativa de asumir incluso en ausencia del profesor. Antes de que comenzara la cena de Halloween, Jon usó la identidad del capitán y comenzó a asignar tareas para todos en este barco en los días siguientes. Los profesores nos envían al extranjero por nuestra seguridad. Seguramente no quieren vernos en el barco todo el día sin pensar, solo comiendo, bebiendo y divirtiéndonos. Si realmente actuáramos así, no mereceríamos ser sus estudiantes ni estar protegidos por ellos de esa manera. La forma de expresarse de Jon era dura, y él sabía que si quería ser verdaderamente responsable de todos allí, no siempre podía mostrar una disposición amable. Incluso en el vagón, todavía se necesitaban profesores estrictos como la profesora McGonagall y Lily para disciplinar a estos niños que aún no eran adultos y eran juguetones por naturaleza. Incluso si saben que la situación actual es apremiante, es posible que no puedan hacer nada, y no hacer nada como esto obviamente está mal, pero en ausencia de supervisión y control de la situación, sus corazones inconscientemente todavía querrán ser perezosos y se darán una excusa para ser perezosos. En este caso, Jon debe asumir un papel idéntico al de la profesora McGonagall y Lily. Los estudiantes que originalmente habían estado disfrutando de estos días, viviendo felizmente sin clases ni tareas, no pudieron evitar inclinar sus cabezas avergonzados en este momento. Pero todavía hubo algunos estudiantes que expresaron dudas sobre sus palabras. No queremos quedarnos en el barco sin hacer nada, pero sin el profesor no habrá nadie que nos enseñe nuevos conocimientos mágicos, así que ¿qué más podemos hacer aquí? La pregunta fue planteada por un estudiante de quinto año que es amigo cercano de George y de Fred. Lee Jordan. Jon podía decir que no estaba tratando de poner alguna excusa para ser perezoso, pero realmente no sabía qué hacer. Es cierto que no es fácil llevar a cabo la enseñanza para los alumnos de cuarto y quinto año, pero el currículo exigido a los alumnos de primero a tercer año no es algo demasiado avanzado. Jon miró a todos los estudiantes y dijo: pase lo que pase, no podemos quedarnos en la nave sin hacer nada, eso es un desperdicio de nuestro propio potencial y tiempo, y todo esto es lo que los profesores que apostaron sus vidas para ganarlo. La biblioteca en el camarote del barco está completamente abierta, y los estudiantes de último año ya nos han entregado los libros de texto que vamos a estudiar este año, junto con los apuntes. Así, podemos dedicar tiempo a estudiar por nuestra cuenta, sin necesidad de que el profesor nos dé clases. Los alumnos mayores tendrán que asumir más responsabilidades respecto a los más pequeños, y no solo tendremos que estudiar por nuestra cuenta, sino también dedicar algo de tiempo a dar clases a los de tercer año y menores. Todos los estudiantes de cuarto año serán responsables de las clases de los estudiantes de tercer año, y los estudiantes de quinto año se dividirán en dos partes para enseñar a los de primer y segundo año respectivamente. Todos ustedes han avanzado desde los grados inferiores y conocen todas las lecciones específicas que han tomado, y podemos hablar juntos sobre cómo preparar las clases. No tenemos tanta experiencia ni conocimientos como los profesores, pero somos suficientes, y siempre hay mejores maneras de resolver problemas con más gente. Nadie puso objeción a la declaración de Jon. Muchos estudiantes necesitan supervisión externa antes de estar dispuestos a trabajar duro, solo algunos estudiantes como Hermione son apasionados y motivados para aprender, e incluso sin el arreglo de Jon hoy, tomarán la iniciativa de plantear este asunto. Los profesores dan ejemplo en el vagón, todos estos estudiantes saben lo que significa asumir la responsabilidad, el mayor cuidará al más pequeño incluso antes, aunque hará que los estudiantes de cuarto y quinto año estén más ocupados que los demás en general, también hará que todos se sientan merecidos. Después de que se determinaron las tareas de todos los estudiantes en el barco, Jon no dio más discursos largos y pronto anunció el comienzo de la cena. Todos se lo pasaron genial en la cena, y justo cuando el festín estaba en marcha, alguien de repente vio débilmente un punto blanco claro en un mar oscuro. Pronto mucha más gente notó el punto blanco. En la oscuridad, era demasiado notorio. Jon también miró el punto blanco, debía ser un cuerpo luminoso, de lo contrario, no sería tan notable en la oscuridad de la noche. Y pronto, ese punto blanco se acercó cada vez más a la vista de estos estudiantes de Hogwarts, y también creció en tamaño. En pocos minutos, casi todo el mundo pudo ver qué era aquello. También es un barco.
Un barco similar al de Hogwarts, que no debería aparecer en el mar moderno, y todo su cuerpo está iluminado con un tenue fluorescente, parece un barco pirata transparente e ilusorio. Capítulo 169. El barco fantasma. En el primer momento, Jon hizo que todos los estudiantes se escondieran en la cabaña. En el momento en que vio el barco pirata, un sentimiento extremadamente malo surgió dentro de él. Está claro que no es un barco moderno. Con una tenue luminiscencia, largas velas irregulares que parecen una ilusión virtual y un emblema de calavera con gorra de capitán, está claro que el casco también está hecho de madera, pero una sensación de irrealidad llena por todas partes con una transparencia etérea. Como si este barco no fuera de la Tierra, sino un barco fantasma que vagó por el reino de los vivos. Al mismo tiempo que el barco pirata fantasma apareció en los ojos de Jon, una niebla blanca se elevó silenciosamente en algún punto del pedazo de mar en el que se encuentran. El sonido de las olas fue absorbido por la niebla blanca, y todo el cielo también quedó oscurecido, como si Hogwarts hubiera sido arrastrado por la fuerza a otro mundo silencioso y muerto. El barco fantasma obviamente apunta hacia ellos, su curso desde el comienzo de la aparición no tuvo el más mínimo cambio, navegando directamente hacia Jon y compañía. Las únicas personas encubiertas son Jon, George y Neville, todos sosteniendo un monocular en sus manos, mirando el barco fantasma que parece estar a cierta distancia de ellos, pero a una velocidad inusual, se acerca cada vez más. Ese barco se parece mucho a mí. La voz de una niña resonó por encima de sus cabezas. Jon y los chicos miraron hacia arriba y vieron a Gabrielle, que había regresado de la cabaña una vez más. Ella tiene razón, el estado de la nave parece exactamente el mismo que el de ella. Ambos cuerpos emiten una tenue luminiscencia blanca y parecen transparentes e ilusorios. Esto confirma aún más la especulación existente en la mente de Jon de que se trata de una nave con características fantasmales. Jon giró la cabeza para mirar a George y Neville. Cuando estaban en casa, ¿alguna vez escucharon a su familia hablar de la leyenda de un barco fantasma en el mar cerca de Inglaterra? George meneó la cabeza con decisión. No. Mamá y papá nunca nos hablaron de eso, ni Bill, ni Charlie, ni ninguno de ellos. Tras una breve pausa, reflexionó. Incluso en los cuentos de hadas que leía en casa de niño, que tenían mucho que ver con magos, no había historias sobre estas leyendas. Neville, por su parte, dejó escapar un profundo suspiro. Mi padre me contó algo parecido. Me dijo que los fantasmas del mundo mágico no son un caos disperso, sino que murieron una vez y existirán en el futuro casi como fantasmas para siempre. Aunque los fantasmas ya no poseen los diversos sentimientos de los vivos, y no tienen forma de tocar la entidad, aún conservan sus emociones y recuerdos de cuando estaban vivos, por lo que también tienen su propio círculo social. La organización de fantasmas más famosa del Reino Unido se llama Caza sin Cabeza. Es una organización formada conjuntamente por un grupo de fantasmas decapitados. Tienen duras condiciones para reclutar miembros. Deben tener la cabeza y el cuerpo completamente separados para ser elegibles, y muchas veces incluso usan sus cabezas para partidos de polo. Pero la mayoría de los fantasmas los consideraban geniales, así que se convirtieron en la organización de fantasmas más conocida. Esto demuestra que debe haber organizaciones fantasmas similares, mucho más que la cacería sin cabeza. Pensándolo así, no es tan extraño ver un barco fantasma en alta mar, aunque ninguno de nosotros haya oído hablar de él. Jon dejó el monocular, su rostro no se relajó sino que se volvió cada vez más serio. ¿Hay algún fantasma que haya desertado al Ministerio de Magia? Su pregunta hizo que tanto George como Neville se estremecieran, pero pronto ambos reaccionaron de nuevo. Neville dijo vacilante. Quizás haya fantasmas que aprueben la idea de la supremacía de los sangre pura, pero ningún fantasma debería colaborar con el Ministerio de Magia. Al fin y al cabo, todos están muertos y se convierten en fantasmas solo porque aún conservan un apego inconcluso a este mundo de los vivos. Rara vez hemos oído hablar de fantasmas involucrados en disputas entre vivos. George también dijo con un asentimiento. El fantasma que ha muerto una vez no puede volver a morir, por lo que ni siquiera el Señor Oscuro tiene forma de coaccionarlos por la fuerza, y nunca he oído que exista un departamento relacionado con fantasmas en el Ministerio de Magia. Ambos tienen razón. Nadie puede obligar a un fantasma a hacer ciertas cosas, así que ¿a qué bando pertenece el barco fantasma que navega hacia ellos en este momento? Solo una organización marítima de fantasmas británicos, como dijo Neville.
Al ver su barco mágico, ¿vienen especialmente a saludarlos? Aunque hay dudas en la mente de Jon, tampoco hay mucho miedo. Los magos fantasmas normales no tienen forma de hacerles daño, al igual que no tienen forma de matar a los magos fantasmas. Es solo que hubo un caso especial en el castillo de Hogwarts antes. Peeves el poltergeist. Justo cuando estaban hablando, el barco fantasma ya estaba cerca. Jon y el grupo incluso pudieron ver claramente un cañón apuntando directamente hacia ellos desde la destartalada cubierta del barco. El barco fantasma se acerca cada vez más a ellos. El frente de las dos naves ya mostraba signos de colisión, pero ya sea Hogwarts o el otro lado, ninguno tiene intención de detenerse. Al segundo siguiente, los dos arcos se tocaron, pero ni siquiera hubo la más mínima sensación de colisión. El barco fantasma pasó por Hogwarts sin resistencia y ambos viejos barcos de madera se superpusieron. Esta superposición no se detuvo desde el comienzo del contacto, sino que se fue expandiendo, y pronto el casco del barco fantasma pasó a través de los cuerpos de Jon y los tres. Una sensación de frío helado que nunca antes habían sentido se extendió por todo su cuerpo. Fue como si le hubieran vertido un balde de agua fría desde la cabeza hasta los pies, lo que hizo que Jon temblara involuntariamente. El casco general de Hogwarts es ligeramente más alto que el barco fantasma, y después de que los cascos de los dos barcos se superpusieran, la cabina donde se encontraban los estudiantes se superpuso con la cabina del barco fantasma y quedó expuesta. Y justo cuando Jon y los tres miraban el barco pirata que se había superpuesto completamente con el Hogwarts a sus pies, y los dos barcos avanzaban juntos como uno solo, una voz aguda y grosera sonó de repente desde debajo de la cubierta. «Mocosos. Gritad. El gran capitán Jack os ha rodeado». Mientras sonaban las palabras, un pequeño fantasma flotó desde debajo de la cubierta de Hogwarts. Llevaba una gorra de pirata con un tatuaje particular de una calavera en la cabeza. Un pie estaba intacto, el otro estaba apoyado sobre madera y su brazo izquierdo tampoco estaba intacto. En cambio, un gancho de hierro estaba atado a una sección rota de su brazo, y su rostro tenía una horrible cicatriz inclinada sobre el puente de su nariz, y un ojo estaba cubierto por un parche de algún tipo. Las palabras de intimidación hacia Jon y compañía no salieron de la boca de este pequeño fantasma, sino de un loro fantasmal y transparente que estaba parado sobre su hombro. Capítulo 170. Mago fantasma y guía. El pequeño capitán no era el único. Debajo de la cubierta, los otros fantasmas que lo seguían también flotaron desde atrás. Estos fantasmas, que obviamente estaban todos vestidos como marineros, tenían armas en sus manos y una mirada feroz, como si realmente estuvieran listos para robar el barco de Jon. «Entreguen los tesoros, mocosos». El pequeño capitán blandió su sable, que medía la mitad de su altura, y el loro que estaba sobre su hombro gritó: «El capitán Jack solo quiere dinero, no la vida». Siguiendo el ejemplo del capitán Jack, los malvados marineros fantasmas también le gritaron: «Entrega el tesoro. Te salvarás de la muerte». Jon, George y Neville, los tres se miraron. El rostro de Gabrielle no mostraba ningún pánico o miedo, en cambio, se acercó a los fantasmas piratas y gritó felizmente con entusiasmo: «Entrega el tesoro. Te salvarás de la muerte». Ella trató esto como si fuera un teatro de juegos de rol. Para ser honesto, la aparición del barco fantasma navegando hacia ellos era realmente bastante aterradora, pero después de ver a estos fantasmas avanzar, Jon y los demás sintieron que parecía más una farsa. Aunque los fantasmas todavía pueden existir en el mundo de los vivos, no tienen forma de causar un impacto sustancial en la realidad. Como mucho, asustarán a los magos o muggles que son ignorantes. Pero ya sea Jon, George o Neville, no son personas que no sepan lo que está pasando. Estos piratas fantasmas pueden parecer aterradores, pero, de hecho, no pueden hacerles nada. Jon preguntó tentativamente: «Bueno, ¿puedo preguntarle, capitán Jack, qué tipo de tesoro necesita?» «Claro, mocosos traviesos». El pequeño capitán ladeó la cabeza con orgullo, y el loro en su hombro dijo con una voz igualmente oportuna y orgullosa: «Claro, solo queremos oro, plata y joyas». «Con el debido respeto, capitán, aunque tuviéramos oro, plata y joyas para darle, su barco no podrá llevárselos». El capitán Jack estaba indignado, y el loro en su hombro parecía estar saltando de ira. «¿Cómo puedes hablar así? Estás insultando al capitán Jack». Jon se quedó sin palabras. Cada vez sentía más que esta pandilla de piratas fantasmas que merodean en el mar sin mucho que hacer, vienen específicamente hacia ellos para divertirse.
Y justo cuando el Capitán Jack les lanzó su sable enojado, que simplemente no podía hacerle ni la mitad de daño a Jon aparte de enfriarlo, una voz impotente se escuchó desde la cubierta inferior. Drake, deja de hacer tonterías, no olvides tu trato con Dumbledore. Otro fantasma apareció desde la cubierta inferior, tenía cabello plateado y rizado y parecía un hombre que murió en la mediana edad, vistiendo una túnica noble medieval. El último fantasma que apareció flotando, solo por el vestido se puede decir que es muy diferente a esos fantasmas piratas que aparecieron antes. Su expresión parecía amable cuando vio a Jon y compañía, también asintió hacia ellos con un gesto amistoso. Es que ocurrió una escena escalofriante. No tengo idea si asintió con demasiada fuerza, su cabeza de repente se torció y se separó de su cuello, dejando solo un poco de carne que apenas conectaba su cabeza. Esta escena impactó a Jon y a los chicos, todos dieron un paso atrás, solo para escuchar al fantasma cuya cabeza casi se le cayó del cuello volver a enderezar la cabeza y luego se disculpó una y otra vez. Ah, lo siento mucho, pero creo que deberías poder entenderlo. El ejecutor de mi ejecución no tenía una buena comprensión de la fuerza, por lo que mi cabeza no fue cortada por completo, lo cual también me angustia mucho, debido a esto no pude unirme a la cacería sin cabeza. Estaba parloteando y parecía un charlatán. El Capitán Jack parecía estar muy insatisfecho con el fantasma que apareció más tarde, cuyo estilo era completamente diferente al de todos ellos, y el loro que seguía saltando sobre su hombro gritaba: Nicholas, estúpido. Arruinaste el plan maestro del Capitán Jack. Nuestro barco no logró conseguir todos los tesoros de oro y plata. Tienes que compensarlo. Oye. No bromees con todos, Drake. Es hora de que termines el trabajo hoy. ¿No querían buscar un lugar para celebrar la festividad hace tiempo? De hecho, este lugar está genial. El fantasma de cabeza rota conocido como Nicholas miró hacia Hogwarts con una cara relajada, movió su cuello con tanto movimiento que era preocupante si su cabeza volvería a caerse de su cuello en el siguiente segundo. Jon escuchó la conversación del fantasma y el Capitán Jack, miró al fantasma de la cabeza rota con una mirada extraña en su rostro y preguntó: ¿Conoce al director Dumbledore, señor? Aunque prefiero que me llamen Sir Nicholas, la gente más íntima me llama Nick. Se dio a conocer y Jon finalmente registró en ese momento quién es al 100%. La cabeza que casi no logró ser cortada con un poco de carne y hueso uniéndose, Sir Nicholas el casi decapitado Nick, nada menos que Nicholas de Mimsy Porpington, el fantasma residente original de Gryffindor en Hogwarts. Jon en realidad se había estado preguntando dónde se habían ido todos esos fantasmas del antiguo Hogwarts mientras él acechaba en el castillo. No los vio ni en el vagón ni en el castillo y, por lo tanto, no esperaba ver a uno de ellos después de abandonar el territorio de Britania. Los ojos de George se abrieron de par en par cuando escuchó a Nicholas presentarse, y obviamente él también había oído ese nombre. Creo que he oído hablar de ti antes, Bill me dijo que cuando entró por primera vez al castillo de Hogwarts antes de ir al vagón en el exilio, el Gryffindor tenía un fantasma llamado Nick casi decapitado. Nicholas no parecía muy contento con el título con el que le dirigía Jorge, y lo dijo con cierto autodesprecio. Bueno, sabía que siempre habría alguien que recordaría ese apodo. Llevo tanto tiempo fuera de ese castillo que aún no me he librado de él. Murmuró algunas palabras, pero no había olvidado la pregunta que Jon acababa de hacer. Como dijo el pelirrojo, solía ser el fantasma residente de la casa Gryffindor, el colegio Hogwarts de magia y hechicería, pero abandoné ese castillo después de que lo ocupara alguien que no debería haberlo reclamado. Al final, ni siquiera la casa Gryffindor existe, así que no hay necesidad de que siga allí. Después de irme, viajé un tiempo por el mundo mágico con el fraile gordo, el fantasma residente de Hufflepuff. Pero Dumbledore me encontró y quiso que lo ayudara con algo, así que me uní a la flota de Draco y pasé muchos años navegando con él. Hace poco, Dumbledore me escribió diciéndome que se habían adentrado en el mar y me pidió específicamente que fuera a buscarlos para ser su guía. Capítulo 171. El propósito de hacerse a la mar. Jon nunca esperó encontrarse con el fantasma de Hogwarts aquí, miró a Nick con cierta sorpresa en sus ojos, mientras Neville dudó en hacer una pregunta en ese momento. Pero, Nick, recuerdo que los fantasmas no deberían poder ir a cualquier parte, ¿verdad?
Mi padre me dijo que los fantasmas se forman porque los magos tienen un fuerte apego al mundo de los vivos al morir, e incluso si permanecen en el mundo de los vivos como fantasmas, solo pueden vivir y caminar en los lugares donde dejaron rastros de sí mismos antes de morir, así que ¿por qué puedes salir libremente? Nick parecía muy impresionado con el conocimiento que Neville había demostrado, solo que había cierta tristeza evidente en su rostro cuando respondió la pregunta. Para la gran mayoría de los fantasmas, es cierto, como este barco fantasma de Draco y sus compañeros, que pasan la mayor parte de su vida confinados en este mar. Pero los fantasmas elegidos por Hogwarts, especialmente los fantasmas residentes, son diferentes. El capitán Jack parecía que iba a saltar de exasperación ante el comentario de Nick, pero eso no le afectó en modo alguno a continuar. Para los fantasmas de Hogwarts, sin importar cómo fuéramos antes, el castillo, con su poderosa magia, es nuestro hogar definitivo. Representa su reconocimiento y nuestra disposición a dejar atrás el resto de nuestro pasado y quedarnos solo en el rastro que dejó el castillo de Hogwarts. Pero ese castillo ha cambiado desde entonces. La voz de Nick sonaba un poco triste. El sombrero seleccionador se convirtió en un sombrero andrajoso común y corriente, Peeves desapareció del mundo por completo y los retratos del castillo se convirtieron en objetos normales. Nos convertimos en un grupo de fantasmas perdidos, pero como resultado, también nos convertimos en fantasmas completamente independientes. Todos estaban decepcionados y tristes. El varón se llevó a otros fantasmas dispuestos a seguirlo y se fue, diciendo que encontraría la manera de redimir Hogwarts. La dama gris se fue sola a un bosque, repitiendo una y otra vez que había hecho algo malo, y todos sentimos que se había vuelto un poco inestable mentalmente. El fraile gordo y yo no sabíamos a dónde ir, así que vagamos juntos por Europa, y entre tanto nos hicimos amigos de muchos otros fantasmas, además de experimentar muchas cosas interesantes. Luego, cuando Dumbledore nos encontró, nos pidió que lo ayudáramos con algo, así que me separé del fraile gordo y vine a este barco. Jon y los demás escucharon la tristeza en el tono de voz de Nick. Para estos fantasmas, el castillo de Hogwarts tiene más importancia que nadie, ya que como dijo antes, tras dejar el castillo, ahora son un grupo de fantasmas solitarios. Pero Nick obviamente también sabe que ahora no es el momento de desahogar sus emociones, y pronto, su voz se volvió más ligera. Ajá. Ya deben de haber más de 3 estudiantes en Hogwarts, ¿verdad? Llama a los demás rápidamente. Hoy es Halloween, una fiesta de los fantasmas. Con Draco y los chicos aquí, podemos celebrarlo juntos. No se preocupen, no piensen que Draco es feroz y despiadado, pero eran buenos piratas en vida, solo que no muy inteligentes la mayoría de las veces. El capitán Jack obviamente escuchó los insultos posteriores de Nick, miró a Nick con cara furiosa y se abalanzó sobre él e intentó arrancarle la cabeza del cuello como para demostrar quién es realmente el sin cerebro. El loro que había saltado sobre la cabeza del capitán Jack también estaba gritando. ¿Cómo te atreves a insultar al capitán Jack? El capitán Jack va a demostrarle a todo el mundo quién es el que realmente no tiene cerebro. Gabrielle flotó felizmente alrededor de los 2 fantasmas que estaban peleando, es la primera vez que ve a su propia especie, y son un grupo de fantasmas muy interesantes. Jon y el grupo se miraron y sonrieron ante esto, y luego George fue a la cabaña a llamar a los estudiantes que estaban escondidos adentro para llevar a cabo la cena de Halloween que acababa de ser interrumpida a la mitad. Estos fantasmas piratas, como dijo Nick, parecen ser un grupo de fantasmas buenos y tranquilos, aunque parece que les faltan muchas células en el cerebro. Es la primera vez que muchos estudiantes de Hogwarts ven una cantidad tan grande de fantasmas, sin mencionar que el Hogwarts bajo sus pies se ha superpuesto con otro barco fantasma. Los marineros que siguieron al capitán Jack tomaron todo tipo de instrumentos musicales de su barco fantasma. No necesitaban comer, la comida de los vivos no les tentaba en absoluto, se paraban en el borde de la cubierta y tocaban música en el acordeón. La apreciación de los fantasmas por la música, incluso si sus gustos artísticos pueden desviarse de la norma, pero estos fantasmas marineros en el mar eran la excepción obvia, tocando las canciones del mar de cuando estaban vivos como piratas. Los estudiantes pudieron conectarse con ellos a través de la música, lo que hizo que esta cena fuera cada vez más animada. La fiesta duró hasta la medianoche, cuando los estudiantes, que ya estaban cansados de jugar, comenzaron a regresar a sus habitaciones para descansar un poco. Después de enviar a Nick a Hogwarts, el capitán Jack también llevó a sus hombres a navegar en su barco. Nick se despidió de ellos por última vez.
Menos soñar con oro y plata, traque, y también menos pensar en robar y asustar a esos muggles. El Ministerio de Magia tiene una oficina fantasma, seguramente acudirán a ti después de descubrir el problema. El Capitán Jack no habla con cobardes, gritó el loro. Entonces el Capitán Jack tomó sus fantasmas y se fue sin mirar atrás. El barco fantasma y Hogwarts comenzaron a separarse, emprendiendo un viaje diferente. Nick miró el barco desde lejos, extendió su mano hacia él y saludó. Se desconoce si el Capitán Jack había pensado en mostrar fuerza para disuadirlo, o en respuesta a la despedida de Nick. Los cañones del barco fantasma estallaron con un boom, y luego los proyectiles transparentes explotaron en el cielo. La niebla blanca que originalmente rodeaba a Hogwarts comenzó a disiparse, pero incluso a esa hora tardía, Ron todavía no se sentía medio dormido. Giró la cabeza para mirar a Nick y respiró profundamente, con la intención de esperar a que terminara el banquete y luego hacerle algunas preguntas. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Nicholas habló primero. Deberías ser tú a quien Dumbledore asignara para guiar a estos niños, ¿verdad? Miró a Ron con sorpresa. Pero, para ser sincero, no pareces el mayor de todos. Ron se encogió de hombros. La edad no es un criterio de selección en la mayoría de los casos, ¿verdad? Cierto, Dumbledore nunca consideró la edad al buscar candidatos. El tono de Nick se tornó solemne. En ese caso, Dumbledore también debería haber hablado contigo sobre el propósito principal de este viaje, ¿no? El rostro de Ron se volvió increíblemente tranquilo, ciertamente no había olvidado lo que Dumbledore le había dicho antes de irse. Para encontrar la respuesta a por qué el Señor Oscuro se ha convertido en lo que es. Fin del capítulo 171.